Gloria a Dios, estamos continuando nuestro discipulado cristiano y hoy lo hacemos con nuestra clase número 9. Vamos al slide que ya está preparado y en él vamos a acompañar toda la lección. Gloria a Dios. Testimonio personal es la clase de hoy, lección número 9. En la que vamos no solamente a saber por qué es importante que nosotros demos testimonio, sino que también te vamos a dar algunas orientaciones para que puedas armar tu propio testimonio. Los objetivos de la clase de hoy entonces son explicar qué es el testimonio evangelístico, explicar por qué es necesario testificar, mostrar cómo preparar un testimonio y mostrar ejemplos de testimonios para que puedas entender un poquito más, te quede bien claro cómo armar el tuyo. La revisión entonces es repasar el folleto devocional de estudio, testimoniarse mutuamente lo que Dios les está enseñando a través de su palabra. Vos que estás siguiendo el testimonio, el discipulado en clase, hacelo en clase. Y vos que estás acompañándolo solamente online, yo te animo a que dejes comentarios en cada clase, en cada video. Amén. Recordá las lecciones anteriores proponiendo las siguientes preguntas. ¿Qué sabemos acerca de los planes generales de Dios para nuestras vidas? ¿Te acordás? La clase anterior que hablaba sobre la voluntad de Dios para la vida de cada uno y cómo descubrirla. Nombrar algunas de las promesas de la Biblia sobre la voluntad de Dios. Si no viste la clase que habla sobre la voluntad de Dios para nuestra vida, yo te recomiendo que hagas pausa y puedas ir a la clase anterior. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para discernir la voluntad de Dios? Lo vimos paso a paso y responder cualquier pregunta que puedas tener. Así que deja en tus comentarios algo de lo que vayas registrando de todo esto que revisamos de la clase anterior y si no, tus preguntas, ¿ok? Dejanos tus preguntas para que podamos ir respondiéndote. Si te quedó alguna duda sobre la clase anterior, solamente déjalo en los comentarios. Bueno, la lección de hoy habla sobre el testimonio personal y es un relato verbal de los hechos relacionados con un determinado acontecimiento, ¿ok? El testimonio personal. ¿Qué es? Es eso. Es un relato verbal de los hechos relacionados con un determinado acontecimiento. La palabra testimonio suele asociarse al juicio conjurado. En un juicio, el testimonio no puede ser un argumento ingenioso o un suceso ficticio, sino una exposición clara de los hechos. Lo mismo ocurre con el testimonio en el plan espiritual. Nosotros debemos entender qué es el testimonio para poder armar nuestro propio testimonio. Nuestro testimonio personal consiste simplemente en relatar los hechos de nuestra conversión y los acontecimientos posteriores. Cuando presentamos estos hechos con claridad, el testimonio puede convertirse en un poderoso instrumento de evangelización. De hecho, yo les he contado en otras clases que las primeras almas que traje a Cristo fueron a través de contar mi testimonio. Fueron mis hermanas pequeñas. Cuando volviendo de la experiencia que tuve en el sur, yo solamente quería, nunca estaba ni imaginando ni pensando que estaba dando un testimonio de Dios o que estaba pretendiendo, lejos estaba en mi cerebro pensar en evangelizar, era apenas un bebito espiritual. Lo único que me pasó fue el impacto de la experiencia de Dios, de lo que viví en el sur, donde me convertí, donde recibí a Cristo y tuve mis primeras experiencias, que yo quería compartirlo, porque sabía también que para la familia era algo desconocido totalmente. Entonces lo primero que hice fue contarle a mis hermanas, y ellas fueron las primeras en confesar el nombre del Señor, de recibir a Cristo, y, y yo estaba dando mi testimonio, simplemente contando lo que había vivido en la presencia de Dios. Esta lección, el testimonio personal, debe ser el comienzo de la preparación del nuevo creyente para dar testimonio de su fe. Fíjate que estamos dando esta clase luego ya en el discipulado cristiano. Esto significa que es indispensable que vos, aún como nuevo convertido, como un bebito en la fe, empieces a armar
tu testimonio. La tendencia es que con los años nos olvidemos de algunos detalles, de algunas cosas que pueden ser determinantes para el armado de testimonios. Inclusive nos olvidamos fechas, ¿cuándo fue que pasó esto? Por eso es tan importante que de forma responsable vos armes tu testimonio. Debes preparar un elemento básico en la predicación del Evangelio. Aunque tratamos el tema en una sola lección, será bueno trabajar este instrumento en la vida del creyente durante varias semanas. Sería muy interesante que estés masticando este asunto y sigas investigando sobre el tema. Nos dejes tus preguntas, nos dejes tus curiosidades. Si querés, si necesitas ayuda para armar eh, tu testimonio después aún de terminar de escuchar toda la clase, solamente manifestalo, dejalo en tus comentarios y vamos a estar contestando. ¿Por qué es necesario el testimonio? Muchos creyentes nunca se paran a pensar en los hechos concretos relacionados con su conversión. Ante la pregunta de qué significó para ellos recibir a Cristo en sus vidas, los nuevos creyentes pueden no ser capaces de dar explicaciones concretas. Esto pone en peligro la credibilidad de su testimonio. Cuando una persona se prepara para responder esta pregunta, suele estar más tranquila y confiada para relatarlo todo. Cuando un nuevo creyente memoriza su testimonio, un testimonio bien escrito y con un buen contenido evangelístico se convierte en una herramienta eficaz en la evangelización. Muchas situaciones que nos ocurren durante el día acaban convirtiéndose en oportunidades para una buena palabra evangelística. Hay muchas oportunidades para dar nuestro testimonio personal en la conversación con otras personas. Otra ventaja de presentar nuestro testimonio cuando hablamos del Evangelio es que le da al mensaje un sabor muy personal. A menudo en un servicio evangelístico es bueno que algunas personas den su testimonio. Esto ayuda a mostrar que el mensaje del Evangelio realmente transforma vidas. Es una herramienta útil que el creyente debe cuidar. Yo me acuerdo que en las primeras prédicas que escuché fue totalmente determinante escuchar no solamente a los pastores que traían la palabra, que contaban testimonios, sino que también a otras personas que se proponían contar testimonio. Mi testimonio. ¿Cómo preparar un testimonio? Los siguientes son algunos detalles específicos que te ayudarán a preparar un testimonio evangelístico. Quienes no hayan escrito el suyo propio deberían hacerlo antes de intentar enseñar a un nuevo creyente a escribir el suyo. Siempre es importante que vos y yo podamos predicar con el ejemplo. Cuando llego hoy a darte esta clase yo ya di mi testimonio de todas las formas posibles, escrita, por audio, grabando video, personalmente, forma verbal. ¿eh? Eh, entonces, necesitamos justamente tener la experiencia para poder enseñar a otras personas, porque vamos nosotros a tener más herramientas para poder, inclusive, sacar cualquier duda que esa nueva persona pueda tener en ese proceso. Amén. Vamos entonces a esos pasos que dijimos que eran importantes que diéramos. Orar a Dios para que te guíe y te dé sabiduría para escribirlo es fundamental. El Señor promete darnos sabiduría. Recuerda la lección 8 sobre el discipulado. Así que sí, así que podemos pedírsela. Él sí nos dejó escrito que nosotros tenemos acceso y que lo que necesitemos, principalmente y fundamentalmente con respecto a las cosas del reino, que tenemos acceso y libertad de pedírselo, ¿ok? Así que aprovecha esa oportunidad que el Señor te da y pedile a Él que te dé sabiduría, que te dé todo lo que necesitas para poder dar testimonio de Él en esta tierra. Debe basarse en 3 puntos para que podamos transmitir la idea de forma lógica y clara. Debe ser relativamente breve, de 3 a 5 minutos, y las actitudes y acciones que adopte antes
de convertirme en creyente, es fundamental que estén ahí registradas. Las circunstancias en las que se produjo mi conversión, los cambios que se produjeron en mis actitudes y acciones después de recibir a Cristo. ¿Quién se hizo creyente de niño? Debe hacer hincapié en el punto C. Narra hechos concretos, no te vayas por las ramas. Es buena idea mencionar al menos 5 cosas que hayan ocurrido en cada uno de los 3 puntos anteriores. Esto puede llevar algún tiempo, pero aumenta enormemente la calidad del testimonio. Presente detalles interesantes que capten la atención de los creyentes. Cite algunos versículos de las Escrituras. Que tengas ese respaldo bíblico siempre va a fortalecer tu testimonio, pero no demasiados, ¿ok? Trata de concentrarte para que pueda quedar el impacto del pasaje bíblico que querés pasar. Nuestro objetivo en este punto es dar nuestro testimonio, no predicar. Corrija y reescriba el testimonio hasta que tenga un contenido lógico y comunique bien el mensaje. Será bueno explicar términos evangelísticos que los no creyentes puedan desconocer. Leer los testimonios de otras personas o escuchar a otros dar su testimonio es importante. Esto nos ayuda a descubrir qué podemos hacer para mejorar el nuestro. Decorarlo con tu lenguaje, con tus particularidades, con tu experiencia personal es lo más importante. En resumen, ayudemos al nuevo creyente a preparar su testimonio. Debemos darle nuestro para que le sirva de modelo. Yo te dejo ahí a disposición en los videos. Tengo un seriado que se llama Serie Testimonios. Ahí vos podés ver algunos testimonios que yo registré. Debemos ponerlos en situaciones donde puedan usar esta poderosa arma para evangelizar. Para que puedan escribir bien su testimonio necesitarán mucho esfuerzo, ánimo y nuestra ayuda. Podemos estudiar con él los ejemplos de testimonios que aparecen a continuación para que tenga algunas ideas sobre cómo escribir un testimonio. Seamos conscientes de antemano de que la preparación del testimonio puede llevar algunas semanas. Vamos a ver algunos ejemplos que separamos en nuestro apunte de discipulado para armar testimonios. Yo no sé cuál es tu edad, así que ni tu sexo, así que te dejamos algunos ejemplos para que vos puedas más o menos identificarte. Tenemos el ejemplo de un modelo testimonio de una persona adulta. Recuerdo cuando era niño, que ella comienza desde la infancia viendo un poquito de cómo era su vida. Mi familia iba a la escuela dominical y a la iglesia todos los domingos, pero mi relación con Dios era muy impersonal. Y probablemente el único momento en que pensaba en Él era el domingo. De adolescente me consideraban una de esas chicas bien portadas, comportadas sería, a veces para mi disgusto. Y así pasaron los años de mi juventud sin sobresaltos. Me casé y pasaron algunos años antes de que pudiéramos vivir en un lugar permanente. Para entonces ya teníamos hijos. Cuando esto ocurrió a mi marido y a mí, cuya experiencia religiosa había sido similar a la mía, nos entraron ganas de ir a la iglesia. Lo hicimos y pronto nos volvimos muy activos en la obra. Hace unos 6 años se produjeron varios acontecimientos que influyeron mucho en mi vida. Quizá el más importante de ellos fue el hecho de que mi marido recibiera a Cristo y comenzara a prepararse para la obra evangelística. Al principio me daba mucha vergüenza porque pensaba que la gente pensaría que era un fanático religioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, su entusiasmo por hablar de Cristo a los demás, así como su crecimiento espiritual, me causaron una gran impresión. Vi la transformación que se estaba produciendo en su vida y empecé a desear que me sucediera lo mismo. Una mañana me encontraba sola en casa y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón para ser mi Salvador y Señor. No ocurrió nada muy especial, Ah, nada de grandes emociones, pero sé que ese paso fue el más importante que he dado en mi vida. Desde aquel día, Cristo ha estado obrando pacientemente en mi corazón. Y le bendigo y le doy gracias por los cambios que se han producido en mí. Me dio un gran deseo de leer la Biblia y de tener comunión con Él a través de la oración. Me dio el valor para llamar a la puerta de un desconocido y hablarle de Cristo. Me quitó todo temor al futuro.
El Señor está conmigo, no temeré. Ya me ha demostrado que nada de lo que el mundo puede ofrecernos es tan maravilloso como el modo en que Cristo responde las oraciones, o la forma en que actúa en nuestras vidas, conformándolas a su perfecta voluntad. El Dios en el que solía pensar solo una vez a la semana se ha convertido en la persona más importante de mi vida. Qué lindo testimonio. Ejemplo de testimonio modelo 2 es una joven. Cuando estudiaba en el colegio era muy tímida. Miren, estos son testimonios, ejemplos de testimonios reales. Era muy tímida y me sentía muy descontenta con la vida que llevaba, que consideraba bastante monótona. Mi actitud era rebelde porque sentía que me estaba perdiendo muchas de las cosas buenas de la vida, de las que disfrutaban otros jóvenes. A pesar de mi religión, no era mejor que los demás. De hecho, como la única ventaja que me daba era que me convertía en una chica simpática que iba a la iglesia, pensaba que me impedía realizarme socialmente. Eso le pasa a muchos jóvenes. Me había criado en la iglesia y estaba convencida de que ya era creyente, porque iba regularmente a misa y sabía algunas cosas sobre Dios y Jesucristo, y las creía sinceramente. Entonces me di cuenta de que era verdaderamente hija de Dios. Y empecé a sentir un gran hambre interior, un sincero deseo de conocer mejor a Dios. Y empecé a buscar ese conocimiento. Cuando confié en Dios, aquel día obró maravillosamente en mi vida y me proporcionó una buena comunión con los hermanos, así como el adoctrinamiento que necesitaba para crecer espiritualmente. Han pasado 2 años desde que tomé esa decisión por Cristo y puedo decir honestamente que han sido los mejores años de mi vida. A medida que pasa el tiempo, Jesucristo se vuelve más y más real para mí. Y a medida que llego a conocerlo mejor, lo amo más. Y quiero servirle más también. Todavía tengo problemas y luchas, pero cuando llegan, pongo mi confianza en Dios. Y Él me da la victoria de una manera que solo Él puede darnos. Y porque le he entregado mi vida al Señor, he visto cómo ha cambiado muchas cosas en mí. Ahora contemplo el futuro que me espera alegre y esperanzado, pues Él me ha enseñado cuán cierta es esta promesa. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10, versículo o parte B del versículo. Y este es el tercer ejemplo, que es el modelo 3 de un chico joven, un adolescente grande, vamos a decir. Desde que tengo memoria siempre he ido a la iglesia todos los domingos. Parece pesado, ¿no? Un peso. Siempre escuchaba mensajes sobre Dios y pronto me di cuenta de que para ser creyente tenía que entregar mi vida a Cristo y confiar en Él como mi Salvador. En la escuela me di cuenta de que los otros chicos no eran creyentes y que yo tendría que ser diferente de ellos si quería ser creyente. Decidí que prefería quedarme con mis amigos. Intenté ser como ellos y hacer lo mismo que ellos. Quería que mis padres pensaran que era creyente y no les dejé saber sobre la forma en que actuaba en la escuela o cuando estaba con mis amigos. En la iglesia fingía ser creyente, pero todo el tiempo sabía que no engañaba a Dios. Y así empezó mi dolorosa lucha interior. Por un lado, sabía que tenía que entregar mi vida a Cristo y que iría al infierno si no lo hacía. Por otro lado, dije, no, no puedo. Si lo hago, perderé a mis amigos y me quedaré solo e infeliz. Eso lo piensan muchísimos adolescentes, inclusive hijos de pastores. Ese conflicto interior y mi lucha con Dios realmente me atormentaban. Finalmente, una noche, todas esas cosas llegaron a un punto crítico. No podía soportar más la inquietud y el miedo. Así que entregué mi vida a Jesús, le pedí perdón por haberme resistido a Él y que viniera a mi vida para ser mi Salvador. Quería vivir para Él. ¿Y qué transformación produjo en mí aquella sencilla oración? Pero a medida que vivo el día a día con el hecho más importante para mí es este. Aunque perdiera a todos mis amigos al recibir a Cristo, puedo decir con toda sinceridad que seguiría mereciendo la pena o valiendo la pena. Todo porque Él se hizo tan real para mí
y está tan cerca de mí que puedo decir la verdad. Para mí, vivir es Cristo. Ahora ya no tenía que conformarme al mundo para ser aceptado por el grupo social y no perdí a mis amigos, como había pensado que ocurriría. Ahora podía preocuparme por ellos en lugar de pensar solo en mí. Ya no tenía que fingir ante mi familia, mi iglesia y Dios. Ya no existe esa lucha dentro de mí porque ahora vivo solo para Jesús. Y mi vida ha cobrado un nuevo sentido. Ya no tengo miedo de ir al infierno porque como hijo de Dios estaré con Él cuando muera. ¡Qué maravilla! Decime si no te impactan esos testimonios. Y son simples, son sencillos, cuentan la transformación de vida cuando realmente se rindieron a Cristo, que ahí es donde sucede la verdadera transformación que empieza acá en nuestra mente. Como tarea entonces te dejamos seguir tomando notas en el cuaderno de devocional. Es fundamental para tu crecimiento y por eso insistimos en eso. Y comenzar a preparar tu testimonio. Vamos a dejarte un modelo para que puedas empezar a juntar las ideas. Esta es la guía que te pasamos para mi testimonio personal. Puedes poner así en tu cuadernito y poner las actitudes y acciones que adoptaste antes de ser creyente o que tenías, ¿no? Cómo vivías antes de ser creyente, lo más marcante, lo que más sale a la luz, que lo podés contrastar después con el cambio que Cristo trajo a tu vida. 4 o 5 ideas nada más para poder ser claros y acto seguido o el segundo paso es que vos puedas ahora colocar los cambios que trajo a tu vida después de recibir a Cristo como Salvador. Acciones y actitudes, ¿ok? 4 o 5 también para que podamos mantener esa claridad y no irnos por las ramas, para que tu testimonio tenga un sentido claro. Y finalmente, las circunstancias en las que se produjo tu conversión, ¿ok? Lo mismo, 3 o 4 cosas que te vengan a la mente, que puedas recordar puntuales, claras, para que puedas ir armando tu testimonio. Vas a ir armando de esas 3 cosas que te pasamos, 4 o 5 anotaciones, ideas, conceptos, cosas que percibís que sucedieron, que antes hacía y hoy no, que las trajo tu conversión, esa transformación. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue ese momento de la conversión que puedas relatar ese momento glorioso en nuestra vida que fue recibir a Cristo? Eso es importantísimo para tu testimonio. Amén. Así entonces vamos a la oración. Le damos gracias a Dios porque estamos llegando ya a la clase número 9 de 12 clases de nuestro discipulado cristiano. Nuestro objetivo es poder bendecir tu vida, poder ayudarte, llevarte de la mano a establecer las bases fundamentales de la vida con Cristo para que puedas firmar tus pies en la roca que es nuestro Salvador, creciendo así en gracia y en conocimiento. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos y agradecemos por tu presencia en nuestras vidas y por la lección de hoy. Queremos presentar nuestras vidas delante de tu altar y pedirte que nos ayudes a mejorar. Sí, Señor. Somos conscientes que estamos en un proceso, así que te entregamos nuestras vidas y te pedimos continúa la obra que iniciaste, Señor, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a parecernos cada día más a ti, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que dependemos de tu ayuda. Sabemos que el único perfecto eres tú. Así que, Señor, no permitas que juzguemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, que podamos tener en nuestro corazón la misericordia que tú tienes con nosotros y con nuestros hermanos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a ser humildes. Enséñanos a ser como tú, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a absorber al máximo este contenido y principalmente a ponerlo en práctica en nuestra vida. Que a partir de hoy podamos empezar a armar nuestro testimonio para honrarte, para exaltarte, para bendecirte, para poder impactar otras vidas, para poder, Señor, ser instrumentos en tus manos
para la gloria de tu nombre y para que nosotros podamos seguir creciendo en tu presencia. Esta es nuestra oración y así oramos y agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me despido entonces, hasta la próxima clase. Estamos avanzando hacia la meta que es Cristo Jesús. Te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo y nos vemos en el próximo video.